Muchas gracias, señor La escuchamos, presidente. concejal. Gracias a la hinchada, por favor. Y bueno, buen mediodía a todos y todos quienes se encuentran presentes en este recinto legislativo. Voy a comenzar leyendo para fundamentar la ordenanza en cuestión. Los resultados de las encuestas arrojaron datos que, para sorpresa de los estadistas, rompieron las hipótesis previas. De una muestra realizada a 800 alumnos y alumnas de distintos centros educativos públicos y privados de la provincia de Córdoba, se obtuvo la siguiente respuesta a la siguiente pregunta. Pregunta: tras el primer año y medio desde el comienzo de la pandemia, ¿qué materiales, herramientas, talleres o charlas quisieran incluir en la currícula del cursado del próximo semestre? Y la respuesta fue la siguiente. Una mayoritaria expresión, reflejada en un 53% del alumnado, manifestó la importancia de recibir charlas sobre salud mental, violencia, consumos problemáticos y suicidio. Lejos estuvieron estos resultados de las especulaciones que se consideraban como posibles respuestas. Por ejemplo, un pedido de mayor conectividad, charlas o talleres sobre ESI, y otros temas que pudieran estar más vinculados a las inquietudes que se presumen existen en el imaginario de lo que las adolescencias consideran importante. Este párrafo fue extraído de una tesina del año 2023 realizado por estudiantes de la carrera de Comunicación Social en la especialidad de Metodología e Investigación de la Universidad Nacional de Córdoba. Me pregunté por qué elegía tomar este párrafo para comenzar la fundamentación del presente proyecto. Y es municipal de políticas integrales. ¿Qué significa esto? Que la ordenanza del año 2017, que bien lo mencionó en la presentación el intendente de la ciudad, la ordenanza 12.771, no sirvió en absoluto. Fue de suma importancia y constituyó una piedra fundamental para que las organizaciones aquí presentes hoy pudieran empezar a trabajar de manera articulada, pudieran salir del ostracismo, del silencio y de ese olvido quizás de un Estado ausente o en el mejor de los casos que supo estar presente de a ratos. En el año 2020, bajo la intendencia de Daniel Passerini, existió la firme y contundente decisión de poner en marcha este Consejo Municipal, lo que a las claras demostraba la importancia que se le estaba dando de la gestión anterior a este flagelo terrible que es el consumo problemático de sustancias y de adicciones. Y empezar a trabajar bajo el binomio del trabajo articulado de la comunidad organizada y el Estado presente. Fue entonces cuando la cosa empezó a tomar su dinamismo, donde las organizaciones, las instituciones empezaron a trabajar de manera articulada, interdisciplinariamente, en conjunto con el Consejo Deliberante, con quien por aquel entonces encabezaba la Dirección de Adicciones, Lucas Torrice, que hoy nos honra con su presencia y quien es el actual subsecretario de Salud Mental y Adicciones. Sí, perdón, tengo un lío con los títulos. Bueno, estos encuentros que fueron muy fructíferos, que permitieron espacios de escucha, de debate, de trabajo mancomunado, de intercambio de perspectivas desde los distintos actores sociales, fue de alguna manera, no quiero ser peyorativa con la expresión, un enriquecedor y nutritivo espacio de ida y vuelta de opiniones, pero por ahí faltaba una pata fundamental, que era que ese trabajo que estaba costando mucho, mucho y que se hacía pulmón, pudiera verse reflejado de una manera próxima, concreta, y que se ayornase al nuevo paradigma y a paradigmas mucho más actuales. Fue por ese entonces cuando desde las propias instituciones empezó a proponer y a revisar la ordenanza anterior, sobre todo desde esta mirada tan sesgada que tenía que ver con el consumo como si fuese una cuestión simplemente de la sustancia, del ocio o de la nocturnidad, donde las instituciones con muy buen tino comenzaron a exigir mayor representatividad, la importancia de un presupuesto que permitiese la concreción de las acciones que desde
La intencionalidad, por supuesto, eran muy buenas, pero todos sabemos que para que las cosas se puedan llevar a cabo es necesario pasar del deseo a la acción, porque si no todo termina siendo una historia contada bonita, pero no más que una historia. En ese momento, sobre todo a partir del año pasado, se comenzó a trabajar en conjunto con el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Villa María, a través de talleres grupales, de focus group, donde cada uno y cada una de los miembros de las instituciones y organizaciones que se encuentran aquí presentes fueron exponiendo sus visiones, sus perspectivas, que consideraban que era necesario que se incluyese en la letra de esta nueva ordenanza que estamos tratando hoy. Y felizmente hoy nos encontramos trabajando e intentando, por supuesto, que sancionar la misma. Y acá en este punto es donde me quiero detener y enmarcar lo que voy a seguir comentando en una línea imaginaria del tiempo para poder ir y venir, y quizás para que todos podamos ir y venir y poder entender esta sucesión de acontecimientos que le siguieron a los hechos y que siempre son necesarios mirar desde una perspectiva histórica y epocal. Y voy a poner el primer mojón en el año 2010, cuando en la República Argentina se sanciona la ley 26.657, la ley y primera ley de salud mental que existió en este país. Con todos sus aciertos, quizás con cabos sueltos, con cuestiones aún necesarias por pulir, pero es la ley que permitió, la única ley que permitió constituirse en un paraguas hacia adelante y hacia las futuras normativas y prácticas que existieron en nuestra Argentina. ¿Qué es lo más importante que tiene la ley de salud mental en nuestro país? Que es una ley que viene a llenar un vacío legal y contractual de larga data, y me estoy refiriendo a más de 2 siglos, porque el punto de partida básicamente fue la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Si bien en aquel momento las conquistas con respecto a cuestiones de ciudadanía y de derechos fueron muy importantes, hubieron temas que quedaron fuera del mapa, y en este caso un tema fundamental fue el tema de la salud mental, y me voy a atrever a redefinir el concepto de salud mental porque en aquel momento se hablaba de enfermedad mental, o peor aún, mucho más peyorativo, de enfermos mentales, desquiciados, dementes, locos, orates, caídos, excluidos. Todos conceptos que no eran otra cosa más que un estigma y que lo único la única disciplina que logró recoger el guante fue la perspectiva sanitaria. No obstante, más allá de esa buena voluntad, estos enfermos, locos, dementes, orates, jamás fueron considerados sujetos de derecho. Y tuvieron que pasar más de 2 siglos, más de 2 revoluciones industriales, 2 guerras mundiales, una guerra fría, un montón de intentos de democracias y una falaz idea de ordenamiento global para que las cosas se puedan poner sobre la mesa y un tema tan importante como es la salud mental pudiese considerarse desde la perspectiva del derecho. Y acá voy a correr el mojón hacia el año 2006, con lo que significó para la población mundial la creación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Entonces muchos se podrán preguntar, ¿qué tiene que ver la discapacidad con la adicción? Todas. Porque hasta antes de que existiese esta convención, la enfermedad mental, la deficiencia mental, la locura, era considerada dentro de esas definiciones de ese paradigma antiguo donde no se los consideraba sujetos de derecho, donde no se tenían en cuenta cuestiones tan fundamentales como la que planteó la Convención. La importancia del respeto a la autonomía y a la independencia de estos seres. La importancia de la participación, porque siempre es necesario ser parte de algo, porque si no estamos caídos y excluidos del mapa. Y la importancia de la accesibilidad en distintas esferas, en el orden de lo educacional, en el orden de la salud, del trabajo y de la capacidad de la acción. Es triste que a esta altura las personas todavía estemos cuestionándonos o calificándonos y clasificándonos con un rótulo que llevamos en la frente, en función de un síntoma, en función de un diagnóstico, en función del poder adquisitivo de
quién tiene, quién no tiene, quién dice las palabras de una manera más bonita, quién habla de corrido mejor que otro, qué color de piel, qué credo, qué parámetro bilateral es el que marca el bien, el mal, lo lindo y lo feo. Y esto sería y se daría, por supuesto, en sociedades de vanguardia, que tristemente no son las nuestras, porque encima de todo, vivimos en sociedades y estamos inmersos y inmersas en sociedades de consumo con difícil escapatoria. Que estas sociedades no son otra cosa más que constructos estructurales constituidos por sujetos que van construyendo sus subjetividades en función de la posesión de los capitales económicos, sociales, culturales, políticos y simbólicos. Y a partir de ellos generan relaciones con los otros sujetos y tensiones y luchas de poder. Una definición burdiana para quienes entendemos de sociología, pero que coloca en situación de desigualdad a sujetos que sí poseen, entonces son sujetos activos, sujetos con derechos y sujetos que pueden. Y en la otra punta del campo del hábitus se encuentran aquellos sujetos relegados, esperando en la fila, pasivos y en el peor de los casos, que ni siquiera existen dentro del sistema. Una fiel muestra de este paradigma teórico, que lo quiero traer con un ejemplo práctico, es lo que sucedía previamente a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los nosocomios monovalentes considerados psiquiátricos o manicomios, donde existían un pequeño grupo de sujetos activos con poder, con un rol de amos todos poderosos, omnipotentes, omnipresentes, que podían definir a qué hora se desayunaba, quién dormía, quién no dormía, a quién se medicaba, a quién no, quién estaba de un lado de la reja, quién estaba del otro lado, y cuántos años alguien podía estar internado, si eran 5, 4, 10, 20, 30 o toda la vida. Gracias al despertar de seres y de personas que supieron estar a la altura de las circunstancias y considerar necesario ayornarse a los paradigmas corrientes, me estoy refiriendo a la Convención del año 2026, del año 2006 y de la Ley de Salud Mental, y por supuesto con todas las desinencias que vinieron después, es donde valió la pena y vale la pena que entendamos y que esto lo repliquemos, de pararnos en este paradigma de las perspectivas de los sujetos de derecho siempre, con 3, 4 cuestiones fundamentales, que es lo que plantea la Ley de Salud Mental. La importancia del trabajo articulado e interdisciplinario entre los actores de la sociedad civil y del Estado, donde debe haber una perspectiva de transversalidad y de intersectorialidad, tanto en el sector público como en el privado, tanto en lo académico como en lo territorial, y de la importancia del trabajo en los territorios comunitarios de manera colectiva, donde empecemos a entender de una vez por todas que las problemáticas de salud mental y de consumos problemáticos son problemas complejos. Por lo tanto, deben ser abordados con enfoques que busquen soluciones complejas, porque sería muy simplista y sesgado considerar que el problema del consumo problemático o el problema de la salud mental es unidireccional, causa-efecto, y que se soluciona con un psicofármaco. Entonces, para ir finalizando y volviendo a los que nos compete y al tema que nos congrega hoy, que es la derogación de la ordenanza 12.771 y la imperiosa necesidad de renovar este Consejo Municipal de Políticas Integrales en Salud Mental y Consumos Problemáticos, es que quiero leer y rescatar algunas de las oraciones que fueron vertidas durante los prácticamente 3 meses en los que estuvimos trabajando en las distintas comisiones donde fue trabajado este tema. Uno es que nadie se salva en soledad, que el trabajo en red y colectivo enriquece la posibilidad de soluciones siempre, que la articulación entre el Estado presente y la comunidad organizada es fundamental, que el trabajo coordinado entre nación, provincia y municipio es vertebral para cuestiones tan polidimensionales y dolientes, que la red de cuidados integrales es un ABC en el abordaje de la salud,
sobre todo cuando la salud es entendida como un todo, en el orden y la dimensión de lo físico, lo mental, lo social, lo familiar, lo ambiental y lo espiritual. Pero principalmente que las normas que se jacten de políticas públicas que trasciendan a las gestiones de gobiernos que pasen siempre deben basarse en la oración de nada sobre nosotros sin nosotros. Porque mucho sabrá un abogado sobre Código Civil y sobre el Código Penal, porque mucho sabrá una contadora sobre cuestiones impositivas y contractuales, porque mucho podrá saber un artista sobre lienzos y colores, pero poco podrán saber y aportar ellos si no fueron atravesados ante la imperiosa necesidad de llenar vacíos existenciales a través del consumo de la cocaína, del alcohol o de la compulsión de la comida, porque poco podrá saber ellos si en algún momento fueron estigmatizados, si en algún momento no fueron estigmatizados con el rótulo de locos y dementes, y mucho menos podrán saber ellos si nunca tuvieron la tristeza y la agonía ante la desesperanza de querer morir ya. Por eso creo que es fundamental, y esto es algo que lo repito siempre en todos los órdenes de la vida, ponerse en la piel del otro, y capaz que no sea otro, porque ninguno de quienes estamos acá hoy reunidos estamos ajenos o ajenas a que esto no suceda. Y esto lo dice no una concejala o la miembro informante de este proyecto, esto no lo está diciendo la vocal del COPIPRED, ni mucho menos la licenciada en Comunicación Social, ni la mamá de Juan y Josefina. Esto lo dice una mujer que hace 19 años quiso dejar de existir, autoflagelando su cuerpo, y terminado internada justamente en un neuropsiquiátrico, del otro lado de la reja con un rótulo de denegada por parte del sistema. Por las razones vertidas, por la propia, por las ajenas, por las anónimas, por las razones de todos quienes nos encontramos aquí presentes, porque de alguna u otra manera siempre estamos rotos e incompletos, pero no por eso somos menos dignos de respeto, de derechos y de amor, es que le pido a mis pares el acompañamiento de este proyecto. Muchas gracias, concejal.